Kevin Felgueras. Kevin Felgueras está ya en contacto con nosotros. Vamos de un lado a otro. Ahora estamos en el Congreso. Kevin, ¿qué pasa con los mínimos comunes, señor? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Sí, justamente estamos una vez más, yo diría, y nos falta un tecito acá porque estamos muertos de frío, esperando todavía a que ingresen los proyectos de ley, porque todavía no llegan los proyectos de ley, a pesar de ya tener por fin, ayer, después de 24 días, las propuestas de el gobierno, la oposición y Chile Vamos. Ayer recién se concretó todo esto, así que ahora, en las próximas horas o eventualmente mañana, podrían empezar a llegar los proyectos de ley que digan relación con los mínimos comunes. Hay algo bien importante que yo quiero manifestarle a ustedes porque existe una probabilidad dentro de las opciones que hay que el gobierno no envíe un proyecto de ley para aumentar el IFE, por ejemplo. Es decir, que vía proyectos de ley no se aborden las ayudas directas a la ciudadanía. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el presidente de la República habló de ampliar el IFE del 60 al 80% más vulnerable, lo hizo vía decreto. De hecho, yo me acuerdo que ustedes estaban en el estudio con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, y yo les daba ese dato, que iba a ser vía decreto. Es decir, esta nueva ampliación del IFE, que es uno de los anuncios más potentes, podríamos decir, podría nuevamente perfectamente ser vía decreto y no proyecto de ley. ¿Qué pasa entonces con esta llamada renta básica universal de emergencia? Podría ni siquiera llegar a través de un proyecto de ley, ni siquiera llegar a discutirse acá en el Congreso Nacional. Y eso obviamente va a generar un problema porque los parlamentarios de oposición lo que exigen es discutir una renta básica universal de emergencia y allí, perdón María Luisa, es solo un punto, allí lo que podría suceder es lo mismo que pasó por ejemplo con el retiro de fondos de pensiones, que los parlamentarios coloquen una moción parlamentaria que sería inconstitucional porque rogaría un altísimo gasto fiscal y que esto se empiece a discutir de todas maneras en el Congreso Nacional, saltándose una vez más quizás la Carta Fundamental. Ahora, Kevin, ¿por qué el gobierno haría una cosa así? Porque claramente es como renunciar a un acuerdo de mínimos comunes y irse por una línea propia que cada vez que lo ha hecho no ha tenido buenos frutos. Lo que pasa es que acuérdense que los mínimos comunes no solo son las ayudas directas a las familias, que quizás para la gente que está en sus casas es lo más importante, pero acá también está la otra patita que es igual de importante, que es las ayudas a las pymes, las pequeñas y medianas empresas que se han visto muy afectadas por la pandemia, que por ejemplo en la propuesta de Chile Vamos, que recién me estaba volviendo a estudiar, ellos proponen una ayuda directa, una transferencia directa de 1 millón de pesos para las pequeñas y medianas empresas que tengan ventas por debajo de las 25.000 UF, creo, anuales, y que hayan sí rentado al menos una vez en el año 2020. Por lo tanto, también esa ayuda directa, eso sí, lo más seguro llegue a ser un proyecto de ley acá en el Congreso Nacional. También está el mecanismo de financiamiento. ¿De dónde se saca la plata? Si hay mayor endeudamiento público, si es que se echa mano a los fondos soberanos, si es que se aumenta el gasto en ciertas carteras o se recorta. Eso también eventualmente podría pasar por el Congreso Nacional. Y también los cambios en la estrategia sanitaria. O sea, son 4 pilares. Obviamente el más llamativo para la gente es la estrategia de cómo le va a llegar los recursos a ellos. Pero si el gobierno determina aumentar el ingreso familiar de emergencia a un 100% del registro social de hogares, con algunas excepciones que serían los tramos más altos de ingresos, efectivamente ellos dirían, estamos haciéndonos cargos de la agenda completa de los mínimos comunes, pero con estrategias distintas. Podría pasar, pero yo también, María Luisa, y ahí estoy de tu lado, tengo la sensación de que esa alternativa quizás es una de las menos probables, pero yo les decía, dentro de las probabilidades existe que el gobierno no envíe un proyecto de ley con respecto a eso. Ya, que lo sacara por decreto entonces. Exacto. Ahora bien, si sacara esto por decreto, ¿para cuándo? La gran pregunta. Eso lo va a responder. No me diga eso. Se la puedo intentar responder yo. Porque la doctora Daza de verdad que responde todo. Sí, yo creería, entendiendo y solamente escuchando las señales que han dado desde la moneda, que esto se tiene que hacer durante esta semana. Y les quiero poner otro dato sobre la mesa que a la gente quizás le parece un dato irrisorio, pero no es tanto. El próximo martes es la cuenta pública del presidente de la República, la última de este mandato, su segunda última cuenta pública. Acuérdense que hubo una última cuenta pública en su primer gobierno también.
y probablemente el presidente de la República va a querer remarcar en esa cuenta pública que se han hecho los esfuerzos necesarios para llegar a la ciudadanía. Está buen Es decir, dato ese, claro. de aquí al viernes o a más tardar el lunes Obvio. ya debería estar listo este aspecto en particular, las ayudas a la ciudadanía, para que el presidente en su discurso, en su última cuenta pública, pueda decir: en esto, check, cumplí. Te escuchan. Acá, su editor. ¿Me escucha? Lo escucho. Perfecto, porque hoy estoy de panelista, así que me voy a sumar. Permiso, chiquillo. Lo que pasa Por es favor. que me metí al Twitter de la presidenta del Senado, ¿Ya? Yana Proboste, Estaba enojada. y dice que hace 12 días le entregó la propuesta al gobierno y que el gobierno dice además de no tener proyecto especula. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene solamente la propuesta de los mínimos comunes de Chile Vamos y la propuesta de estos 12 días entregados por parte de esta Comisión Política y Social que era liderada por la presidenta del Senado, Yana Proboste. Así que está un poco enojada la Bien señora Yana. enojada. Bien enojada. ¿Saben Ella qué? dijo, hace más de 20 días que fui a reunirme con el presidente, hace ¿cómo se llama? Estos 8 días que ya nosotros presentamos nuestra propuesta y todavía el gobierno no presenta. su Y no Twitter dice, escuchan a hace la 12 gente. días entregamos la propuesta y al final se está especulando con la salud de los chilenos. ¿Saben qué? Ahí hay un cambio de tono en la presidenta del Senado, Sí. que partió esta mesa hace 25 días, si no me resulta mal el cálculo, muy propositiva, muy en la línea de vamos a llegar a este acuerdo de mínimos comunes, y por lo mismo la oposición había convocado a esta mesa político-social, como bien dice el querido editor, pero Hoy panelista, hoy panelista, a medida que han ido pasando los días, el tono ha ido cambiando. De hecho, cuando la oposición ya entrega su propuesta formal y no pasa nada, y el gobierno sale 2 días antes de la elección a decir que estas son las líneas generales, pero no se van a presentar los proyectos de ley 2 días antes de la elección, la presidenta del Senado habla de el gobierno llega con papelitos e ideas para entregar o calmar a la ciudadanía, pero son solo anuncios. Y de allí el tono ha ido cambiando hasta lo que escuchábamos ayer, Sí. que para muchos, y en varios medios de comunicación yo lo veía, era un ultimátum de la presidenta del Senado Total. al gobierno de que tenían que llegar los proyectos de ley al Congreso. Sí, No han vamos- llegado todavía. Vamos a revisar justamente el mensaje de la presidenta del Senado que hacía alusión Cristian Herren. Hace 12 días entregamos como oposición política y social una propuesta seria y financiada para apoyar a las familias. El gobierno, además de no tener proyecto, sigue especulando con la salud de Chile. A no engañarnos, el pase de movilidad es la nueva normalidad 2.0. Se refiere ahí a 2 temas que están en la polémica. Pero, Kevin, es cierto lo que tú señalas. El gobierno Oye, perdón, dame un Gonzalo. segundo. Tiene en sus manos la posibilidad de resolver esto vía decreto, pero también cómo queda ahí la política, porque de una u otra manera acá lo que vimos fue una intención de diálogos donde el gobierno recibió a la oposición y al oficialismo, donde ambas partes concurrieron con sus propuestas, unos antes, otros después, pero concurren con sus propuestas. Pero si el gobierno, como tú señalas, hipotéticamente optara por resolverlo vía decreto, estaría Aquí tengo, dejando ahí ese tengo el diálogo. dato. A ver, A ya. ver. Tengo el dato. Lo que pasa es que me escribe, no sé si la puedo nombrar, pero no, hasta que me dé el ok la nombro, pero me dice que subir del 80% al 100% del registro social de hogares sí tiene que ser por ley, subir el monto. Ya, me dice que sí la puedo nombrar. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, me escribe y me dice que nos está viendo, por cierto, y que esto tiene que ser por ley. Ya. Subir del 80 al 100% O sea, tiene que ser con por ley, proyecto. y que lo único que no es ley, que es vía decreto, es la extensión de la entrega del ingreso familiar de emergencia. Así que Que sería hasta Despe- septiembre, Kevin, ¿no? Si es que lo llegan a extender, sí. y el 50% en septiembre, tratando de que no sea un corte de un día para otro del beneficio, sino que claro, decreciente. ahí tenemos que ir viendo bajo qué mecanismo, porque se extendería también la cobertura. Pero ya despejamos esta probabilidad que yo les decía, esto era probable, ya no es probable, Kevin, lo sacamos ya. de la fila. Tú que tienes ahí un diálogo directo con la ministra Carla Rubilar, no sé si le podías preguntar si, bueno, y si nos está viendo, la saludo desde acá, ¿cuándo se va a resolver esto? Porque en definitiva lo que la gente quiere es la solución, ¿no? Y se había dicho que eventualmente eso se podía pagar dentro del mes de mayo, pero eso ya es bastante difícil. Entonces, ¿cuáles son los plazos que se están manejando por parte del gobierno para resolver esto en la práctica?
Le acabo de preguntar, voy a esperar la respuesta para ser el intermediario con Pero, la te digo, ministra. Sí. pero respecto a eso mismo, Kevin da algo que es clave, que es la cuenta pública del presidente de la República. El próximo martes. Efectivamente, el próximo martes. Entonces yo me imagino que la fecha tope que tienen esta semana para llegar a acuerdos, la pregunta, Kevin, es qué tanto piso hay para llegar a acuerdos, porque por lo visto la propuesta del oficialismo es más baja que la de la oposición, y cómo lo van a hacer ahí para llegar a un acuerdo de mínimos comunes esta semana y que el presidente lo pueda anunciar en la cuenta pública. La verdad es que de partida de mínimos hay muchos desde la centro derecha que dicen que esto no es tan mínimo, que la centro izquierda está intentando colocar varios temas que no están sobre la agenda de mínimos comunes. Y de comunes tiene menos todavía, porque hay poco en acuerdo. Después O sea, ¿le muestro la propuesta, Kevin? Sí, pero Acá por supuesto. también a la Dale, gente que dale, está- vaya. Oye, perdón, antes que el panelista estrella haga su intervención, me dice la Panelista ministra editor. Rubilar, muy pronto ingresará el proyecto. Hoy me Eso está es lo que me escribiendo dice. también la ministra Rubilar. Mire, permiso. Ah. Permiso. Mire. Pero a mí me quiere más. ¿Qué dice ¿A la quién le ministra? va a bajar Dice, Colún? me va a bajar depende de color. cuánto se ¿A ti tramite, qué te- cuánto se qué? demore. Ya, pregúntale entonces si lo podrían anunciar en la cuenta pública, porque O sea, es que muy le pregunte distinto. a Herren. Explica los montos, Herren. A ver si es que Que le pregunte efectivamente él, se a ver si podría le llegar. contesta. Pregúntenle si ya no hay cambio de gabinete. Pregúntele. ¿quiere- Ah, ya, Bueno, pues, eso, ya. guardé ¿Quién mi se atreve a celular. preguntarle eso? Se me acabaron los minutos. Ya, don Kevin, Por favor. les vamos a mostrar entonces la gráfica para que la gente también se haga una idea. Ya conocíamos la propuesta de la oposición liderada por la presidenta del Senado. Hace 12 días, obviamente, ya se entregó esa propuesta al Ejecutivo, pero también está la propuesta de mínimos comunes de Chile Vamos. Transferencia directa a las familias. Estamos hablando básicamente de bonos. De 4 integrantes se habla de un total, de un porcentaje en dinero hecho en pesos, finalmente traducido en plata constante y sonante, 464 Ya, mil detengámonos pesos ahí, Cristian, porque el de la oposición es de 600.000. en 4 integrantes y que puede llegar mucho más si son 10 integrantes del grupo familiar. Por lo tanto, es un poco más reducida. Bastante más poco, 150.000 pesos, pero por sobre la línea de la pobreza, que era la lógica que estaban estableciendo todas las propuestas, tanto la del Ejecutivo, como también la de Chile Vamos y como la de la oposición. Por lo tanto, acá se marca una diferencia, 464 en 4 integrantes de un grupo familiar, pero también se agrega este apoyo a las pymes con un bono de 1 millón de pesos, que es muy similar también a la propuesta entregada por la oposición. Claro, en Kevin- eso están similares. Claro, pero además hay un subsidio, Kevin, ¿verdad? A las pymes. Eh, ¿Qué tiene que ver Se con está el riendo IVA? Kevin. Ya ¿Qué corté le la... están diciendo, Kevin? me mandó un sticker la ministra Rubilar, Que nada te más. quiere ¿Qué te más. quiere más a ti? No, si estamos hablando cosas de Estado, le pregunté por el cambio de gabinete. ¿Y qué te pone? me mandó un sticker, pero no les voy a decir cuál. Pero el No, sticker- Ay, ya. Oye, ¿Afirmativo sí. o negativo? No, hay un subsidio efectivamente en la propuesta de Chile Vamos, pero ojo, que hay algo importante que remarcar, porque cuando nosotros hablamos de un bono de 1 millón de pesos para las pymes, hay pymes que a esta hora están viendo el material y dicen, ¿cuándo me llega? No, esto es una propuesta que recién se entregó a la moneda y hay que ver si la moneda dice, ok, nos jugamos por esto y la enviamos al Congreso para que esto sea ley. O sea, falta todavía, podría faltar toda esta semana, podrían faltar 2 semanas, podría faltar todo un mes si es que el trámite legislativo se entrampa. Así que es bien importante decir que estas son solo propuestas, tal como lo remarcábamos en algún momento con la renta básica universal de emergencia. Esto es solo una propuesta y todavía no hay nada concreto, así que hay que esperar a que lleguen los proyectos de ley acá al Congreso Nacional. Se picó acá el panelista porque no le llegó el sticker a él. No. Solamente la ministra Rubilar me dice que el bono de clase media, por ejemplo, cuando ingresó se demoró 2 semanas. Una en la Cámara de Diputados, otra en el Senado. Por Y lo tanto, podría ser una situación o un ejercicio similar el que ocurra ahí en el Congreso, donde está don Kevin. Pero es que yo Felgueras. insisto y quiero ir contigo, Kevin, y con lo que tú decías. ¿En qué pie queda para que en la cuenta pública el presidente no haga anuncio respecto de las ayudas económicas? ¿Está en condiciones de hacer eso? Yo creo que tiene que anunciar este tipo de Exacto. cosas.
Sí, efectivamente, o al menos decir que están prontos a entregar esta ayuda. Pero para eso los proyectos de ley tienen que llegar primero al Congreso Nacional, tienen que ver cuál es el respaldo político. Ojo, que tiene que haber una decisión que es bien importante. Si ingresan los proyectos de ley por la Cámara o por el Senado. En el Senado, yo diría, tiene la cosa más complicada, entendiendo que está la presidenta del Senado, que ya le está mandando estos mensajes al Ejecutivo. Acá, por último, en la Cámara, el presidente es de la coalición, es Diego Paulsen, así que también quizás él jugaría un rol de estabilizador de repente de los ánimos, a diferencia de lo que podría pasar en el Senado. Chiquillos, yo lamentablemente los tengo que dejar un par de minutos, pero puedo volver en un ratito con ustedes, Eso, que tenemos ya. que ocupar acá la fibra. Vaya. Beso grande para ti, Kevin. Siempre Gracias, un placer Kevin. tenerte. Eres el estrella aquí, no te preocupes. Igual me mandó un sticker la ministra. Sí, bueno, vamos a estar pendientes, porque lo más probable es, como tú percibes, que esta semana deberíamos tener alguna luz respecto a las ayudas, sí. ¿no? A ver cómo esto se resuelve, ojalá con diálogo, ojalá con consenso y con prontitud.